Video 6. Bien, estimados estudiantes, continuamos con el estudio de profetas mayores. Continuando entonces con el tema de los profetas, hoy hablaremos del segundo profeta mayor, Jeremías. Al igual que el anterior profeta, Isaías, Jeremías también predicó en el reino del sur, en el reino de Judá, ¿no? Básicamente fue ahí donde él predicó más o menos por el año 626 al 586 antes de Cristo. El libro que lleva su nombre fue atribuido al mismo profeta. Básicamente el tema de su predicación es la predicación contra Judá por su idolatría, llamados fuertemente al arrepentimiento, sin éxito. Lamentablemente, al final de su predicación, el pueblo de Judá fue llevado al exilio por la invasión babilónica. Jeremías, conocido como el profeta Llorón, ¿no? Predicó en el sector de Anatot, actual Israel, más o menos el año 570 a.C. Fue un profeta hebreo, autor del libro del Antiguo Testamento que lleva su nombre. Recibió, según la tradición bíblica, la llamada de Dios hacia el 627 a.C., tras lo cual inició su trayectoria profética. Su mensaje estaba plagado de referencias a las injusticias sociales, mantuvo una relación directa con los acontecimientos políticos de su tiempo. En una etapa en la que el reino se había dividido, ¿no? Y era relativamente fresco la historia de lo que había acontecido con el reino del norte, Jeremías inicia un tiempo de advertencia impulsado por Dios, obviamente, para que el pueblo sea llevado al genuino arrepentimiento. Su relación con el ambiente político no estaba alejado, pues prácticamente los reyes estaban muy relacionados con el acontecer espiritual de esas épocas. Fue contemporáneo de la toma de Jerusalén por los babilonios. De hecho, fue hecho prisionero y trasladado a Egipto. Opuesto a la rigidez del templo y de sus administradores, Jeremías inició el camino hacia una religión de corte más espiritual. Entonces podemos decir de que Jeremías vivió en carne propia el exilio, ¿no? Aunque no fue trasladado a Babilonia, sí fue llevado como prisionero hacia Egipto, ¿no? El propósito de este mensaje era llevar al pueblo de Judá a un arrepentimiento sincero y tal vez de esa manera poder ser librados de la invasión de Babilonia que ya se estaba gestando. El libro de Jeremías, al que posteriormente se le añadieron numerosos párrafos, es un conjunto de profecías cuya parte fundamental anuncia un nuevo pacto entre Dios y los habitantes de Israel, tras el cual se superaría la ley mosaica. Dicho pacto, grabado por Dios en los corazones de los hombres, a diferencia de la ley, permitiría que todos y cada uno de los creyentes conocieran al Dios vivo y de esta manera obtuvieran su perdón. Jeremías fue un hombre que dedicó su vida a advertir a sus hermanos acerca de lo que ya estaba por venir. La invasión
como decíamos, del imperio babilónico a manos del rey Nabucodonosor era inminente. Las decisiones equivocadas que habían tomado los reyes en esa época condujeron a este final. Lamentablemente, las personas no dieron oído al profeta. Muchos de ellos, dice la Biblia, se tapaban los oídos cuando el profeta predicaba. Qué triste realidad cuando pensamos que hoy en día también muchas personas tapan sus oídos ante una verdad ineludible que es la salvación por medio de la cruz. Cuán importante hubiera sido para el pueblo de Israel haber escuchado la voz a tiempo y evitarse ese sinnúmero de circunstancias vergonzosas, tristes, por las cuales tuvieron que atravesar. El profeta Jeremías es llamado así también por su pasión al momento de predicar. Este hombre literalmente lloraba al predicar porque entendía que muchos de sus hermanos sufrirían en un momento determinado por la dureza de su corazón. Cuán difícil resulta hoy en día entender que muchos no pueden llegar a comprender el propósito de Dios para sus vidas y cierran sus oídos, sus ojos y aún su corazón para una gran oportunidad que Dios pone delante de ellos. Creo y estoy convencido que este libro nos debe conducir a la reflexión de buscar a Dios mientras haya oportunidad. El Señor siempre está dispuesto a perdonar a un pueblo que se arrepiente genuinamente. Jeremías fue un profeta que lloraba, se entristecía mucho. ¿Cuánta necesidad hace hoy en día de pastores y predicadores que sientan esa misma pasión, como lo sintió este hombre al momento de predicar su mensaje? Sí, aunque su nombre quedó como el profeta llorón, creo que podemos notar su pasión, esa pasión que provenía de un corazón totalmente rendido al Señor.